Tutieu les envía un cálido saludo a todos los espectadores. Desde lo más profundo de mi corazón, les deseo un día lleno de energía, alegría y la mejor suerte. En este episodio entramos en una casa que a simple vista parece tranquila, pero por dentro todo está a punto de colapsar. Uri aparece con una prueba en la mano. Y en el momento en que la señora Lan abre el sobre, su mundo se derrumba. El amor materno, los celos de la hija y una verdad distorsionada intencionalmente, ya no se puede esconder más la sonrisa. Quédense conmigo porque el enfrentamiento que están a punto de escuchar no se trata solo de ADN. Se trata de quién será llamado familia. Presten atención, no se aparten de la pantalla porque los próximos giros sorprenderán a todos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, ya que lo que viene será aún más emocionante. El sobre se abrió con un suave rasgar. Pequeño, casi cortés, pero ese sonido hizo que todo el salón se congelara. Las manos de la señora Lan flotaban sobre el papel dentro como si estuviera caliente. Su mirada recorría las líneas de las letras, pero su rostro no cambiaba de inmediato. Sin respirar, sin parpadear, solo era el silencio inmóvil de alguien cuando la verdad llega demasiado rápido para ser asimilada. Uri estaba frente a ella con los hombros rectos, tranquilo como la tormenta antes de estallar. No la apuró. No dijo nada. Solo observaba como si ya hubiera soportado todas las posibilidades posibles y aún así decidió estar ahí. Lin, sentada junto al sofá, tenía una sonrisa que parecía haber practicado. Sus dedos entrelazados sobre su bolso. Su postura decía, no hay nada que temer. Pero sus ojos no dejaban de mirar el rostro de Yuri buscando una grieta, buscando un punto débil. La señora Lan abrió la boca. Uri. Su voz salió débil casi como la de una niña. Y en ese momento todo el salón dejó de respirar. Porque afuera, la casa de 2 pisos seguía limpia y brillante. Las ventanas reflejaban la luz pacífica de una riqueza silenciosa. Pero por dentro, una sola frase estaba a punto de cambiar toda una familia. Esa mañana comenzó en silencio. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, formando suaves rayas que cubrían el suelo, con un resplandor cálido que no coincidía con la frialdad en el pecho de la señora Lan. Ella estaba sentada en el sofá con una taza de té frío en las manos. La taza permanecía intacta sin ser tocada como el consuelo que ella no podía aceptar. En la mesa de café el informe de ADN estaba extendido y perfectamente ordenado. El sello oficial, los números impresos, claramente el tipo de papel que parecía ser la conclusión final. Lin estaba cerca, tan cuidadosa como una enfermera, su voz suave como algodón. «Mamá, no has comido nada», dijo suavemente con una mirada llena de preocupación que parecía convincente si se miraba desde el ángulo adecuado. «Has estado con este papel todo el día». La señora Lan parpadeó lentamente. «No tengo hambre». Lin asintió suave y paciente como si comprendiera el dolor mejor que nadie. «Es normal. Todos se sorprenderían. Pero no podemos huir de la verdad». La verdad. Esa palabra golpeó a la señora Lan como un golpe brusco. Sus dedos apretaron la taza de té. Su mirada se deslizó hacia la estantería donde había una pequeña foto enmarcada. La sonrisa tímida de Tutu tomada hace unos meses. En ese entonces, cuando la risa aún resonaba en esa casa sin miedo. Tutu ya no estaba allí. Desde que llegó el resultado. Desde que la señora Lan no volvió a llamarla. Porque el papel hizo algo cruel. Le hizo temer su propio corazón. Temía que un abrazo, una mamá, una calidez familiar se derrumbara en vergüenza si esos números eran reales. Lin siguió la mirada de la señora Lan hacia la foto y no dijo una palabra, simplemente giró el marco con suavidad. «Mamá», susurró.
No te tortures. Si tú no es... ¿Oh? La señora Lan la interrumpió su voz más aguda de lo que había previsto. Ese sonido la sorprendió a ella misma. Su garganta se apretó inmediatamente por el sentimiento de culpa. ¡No lo digas! Lin apretó los labios, su expresión dolorida la hacía parecer tan inocente. Solo trato de protegerte, mamá. Proteger. Esa era la palabra favorita de Lin últimamente. Proteger a mamá. Proteger la familia, proteger el honor, siempre proteger, siempre guiando a la señora Lan más lejos de Tutu con palabras suaves como si fueran preocupación, hasta que uno se da cuenta de a dónde llevan. Afuera se escuchaba el sonido de una moto acercándose rápidamente directo apresurado, no el sonido de una visita común. La puerta principal crujió el sonido de pasos decididos cruzando el jardín y la puerta se abrió. Uri entró como alguien que ya había decidido que no se iría, hasta que la verdad saliera a la luz. No ofreció un saludo cálido como solía hacer. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos parecían haber estado despiertos durante días, cargados con una ansiedad que nunca duerme. Hizo una breve inclinación de cabeza. «Tía Lan». La señora Lan se sentó erguida, sorprendida. «Uri, ¿por qué llegaste tan temprano?» La mirada de Yuri bajó y se posó directamente sobre el papel en la mesa. Lin rápidamente extendió la mano para cubrirlo, pero se detuvo al darse cuenta de que sería atrapada. En su lugar, sonrió. «Yuri, esto es un asunto privado de la familia». Yuri no la miró. Tomó el informe y lo leyó una vez. Su expresión no cambió, pero su mandíbula se apretó y la señora Lan sintió la tensión como una cuerda que se estira demasiado. Colocó el informe de vuelta con cuidado como si el mismo papel estuviera sucio. «No lo creo», dijo. La señora Lan exhaló temblorosa. «Yuri, el sello del laboratorio está aquí. Los números, todo parece oficial». Yuri asintió levemente. «Las cosas oficiales aún pueden estar equivocadas». Lin sonrió suavemente, tan suavemente como el azúcar. «No puedes rechazar el resultado del ADN solo porque no te guste». Finalmente Yuri giró y la miró. Su voz seguía tranquila, pero había una fuerza interna en ella. «Dime exactamente cómo fue este proceso de prueba», dijo. «¿Quién llevó la muestra? ¿Quién recibió los resultados? ¿Quién habló con el laboratorio?» La sonrisa de Lin se congeló. «¿Por qué importa eso?» «Es importante», respondió Yuri, «porque Tutu no está aquí para defenderse». Esas palabras cayeron pesadamente, y la señora Lan miró hacia abajo, la vergüenza subiendo por su garganta. Lin rápidamente llenó el silencio. «Yo me ocupé de todo», dijo rápidamente. «Lo hice por mamá. Estás demasiado estresada». La mirada de Yuri se entrecerró un poco. «¿Te encargaste tú?» «Sí», respondió Lin suavizando su tono. «Hice lo que tenía que hacer». Yuri mantuvo su mirada firme en ella. «Entonces, ¿no te importa si yo me encargo de lo siguiente?» Lin parpadeó. «Lo siguiente...» Yuri sacó de su abrigo un sobre grueso sellado. No lo tiró sobre la mesa. Lo colocó allí con firmeza como si estuviera poniendo un escudo frente al corazón de la señora Lan. «He hecho otra prueba», dijo él. «Una prueba limpia, sin atajos, sin ayuda». La señora Lan se quedó sin aliento. «Uri, ¿ya lo hiciste?» «Lo hice yo mismo», respondió Yuri con voz tranquila. «Y me aseguré de que nadie pudiera tocarla». En un breve momento, el rostro de Lin se rompió. El pánico brilló en sus ojos antes de que volviera a poner su expresión dulce. «¡Qué dramático!», dijo sonriendo levemente. «¿Me estás acusando?» Yuri no subió el tono de su voz. No necesitaba hacerlo. «Te acuso de haber llevado a esta familia al infierno», dijo. «Y si eres inocente, la verdad no te hará daño». La señora Lan miró el sobre como si fuera a explotar. Sus manos temblaban sobre él. La voz de Yuri se suavizó cuando habló con ella. «Tía Lan», dijo. «Antes de abrirlo, recuerda una cosa». La señora Lan tragó saliva. «¿Qué cosa?»
Yuri miró el marco de la foto que estaba boca abajo y lo giró suavemente. La sonrisa de Tutu regresó a la habitación como la luz que encontraba su camino. Tutu nunca le pidió dinero a mamá, dijo Yuri suavemente. Ella nunca luchó por un puesto, solo quería una cosa. La señora Lan miró a Tutu con los ojos llenos de lágrimas. Ella solo quería una madre. Uri asintió con la cabeza y empujó el sobre hacia la señora Lan hasta que se detuvo frente a sus manos temblorosas. Lin se inclinó sonriendo con tensión, su voz casi demasiado ansiosa. «Ábrelo, mamá. Terminemos con esto». Yuri no desvió la mirada de Lin cuando dijo, «Ábrelo, tía Lan», dijo, «Ábrelo». La mano de la señora Lan tocó el sello y toda la casa pareció contener la respiración. Sus dedos presionaron el sello hasta que saltó. El papel se deslizó lentamente como si no quisiera ser visto. Uri no respiraba. Lin no parpadeaba. La señora Lan movió la mirada desde la primera línea hasta la última, luego volvió a la primera como si pudiera reorganizar las letras en algo más seguro. Su taza de té yacía olvidada a su superficie, ahora fría y borrosa. «Li, mamá», susurró Lin demasiado suave. Li en voz alta. La boca de la señora Lan se abrió, pero no salió ningún sonido. Sus labios temblaban. Sus manos temblaban tanto que el papel crujía como hojas secas. Yuri se inclinó hacia adelante, su voz suave pero clara. «El resultado dice que Tutu es tu hija biológica». Esas palabras cayeron sobre la habitación como un objeto pesado cayendo al agua, pesadas indiscutibles. Los hombros de la señora Lan se hundieron con un suspiro ahogado. Sus manos apretaron el papel como si pudiera deslizarse y llevarse la verdad con ella. «No», susurró, no porque dudara, sino porque de repente comprendió lo que había hecho con la mentira. Se había vuelto fría. Había vacilado. Había dejado que el miedo se interpusiera entre ella y la chica que la llamaba madre. Su mirada se desvió rápidamente hacia Lin. La sonrisa de Lin aún estaba allí casi, pero ya no tocaba sus ojos. Su rostro se había puesto pálido, la piel alrededor de su boca tensa, como si estuviera conteniendo algo afilado. «No puede ser así», dijo Lin rápidamente. «Mamá, este resultado puede ser falso». «Yuri, ¿dónde hiciste esta prueba?» La mirada de Yuri no se movió. «En un laboratorio hospitalario en la ciudad, no en el lugar donde lo hiciste tú». Lin sonrió suavemente. «Ah, sí, 2 laboratorios, 2 resultados. No demuestra nada más que confusión». «Demuestra una cosa», respondió Yuri. «Alguien intervino en la primera prueba». La señora Lan jadeó. «Lin». Lin se giró inmediatamente hacia ella, su voz de nuevo suave. «Mamá, no dejes que él te envenene contra mí. Yo también soy tu hija». La palabra «hija» golpeó a la señora Lan como una aguja. Miró a Lin, a su rostro familiar que había criado. Amor, protección. Y luego miró de nuevo al papel en sus manos donde la verdad reinaba en tinta negra. Yuri metió la mano en su abrigo y puso algo más sobre la mesa. Un archivo delgado, ordenado y bien dispuesto. «Lo he preparado», dijo él, «porque sabía que intentarías dudar de mí». La mirada de Lin recorrió rápidamente el archivo. «¿Qué es esto?». Yuri lo abrió sin crear ningún tipo de dramatismo. Dentro había fotos impresas, un recibo breve y una nota firmada del laboratorio. «Solicité la cadena de custodia de la primera prueba», dijo Yuri. «Muestra cuándo se recibió la muestra, quién la procesó y cuándo se publicaron los resultados». El rostro de Lin se endureció. «Esos documentos son privados». Yuri la interrumpió, su voz tan tranquila como el hielo. «Se pueden acceder con el consentimiento adecuado». «Tía Lan firmó los formularios cuando dijiste que te encargarías de todo». La señora Lan tragó en seco, la vergüenza subiendo por su garganta. Yuri señaló una línea en el documento. «Aquí. La hora en que se recibió la muestra no coincide con la hora que dijiste que la entregaste».
La postura de Lynn cambió ligeramente. Su bolso se deslizó hacia su rodilla como si quisiera proteger algo. Uri continuó tranquilo. Y aquí deslizó el recibo hacia adelante. Demuestra que compraste un juego adicional de kits de muestra el mismo día. Los ojos de la señora Lan se abrieron de par en par. ¡Un kit extra! La voz de Lynn se volvió afilada. ¿Y qué pasa con eso? Quería tener un repuesto por si la muestra de mamá no era suficiente. Yuri asintió lentamente como si ya hubiera anticipado esta explicación. Entonces, ¿cómo explicas que los registros del laboratorio muestran que 2 muestras fueron registradas bajo el nombre de tía Lan, pero solo una aparece oficialmente en el informe final? El silencio volvió a envolver la habitación denso y pesado. La mano de la señora Lan cubrió su boca. Sus ojos se nublaron por las lágrimas. «Lynn», dijo su voz quebrada. «¿Qué has hecho?» Lynn se levantó demasiado rápido, la silla rechinó en el suelo. «No he hecho nada malo», insistió. «He protegido a mamá. He protegido a esta familia mintiendo». Por primera vez la voz de Yuri se elevó, no fuerte pero afilada como una cuchilla saliendo de su vaina. Mintiendo, haciéndole dudar a una madre sobre su propio hijo. Los ojos de Lynn brillaron. «No entiendes. Si 22 vuelve aquí, ¿qué va a pasar conmigo?» La señora Lan se quedó paralizada porque esa era la verdad oculta en la dulzura de Lynn, no protección sino posesión. Lynn se acercó a la señora Lan extendiendo los brazos como para abrazarla. «Mamá, escúchame. Eres todo lo que tengo. Crecí aquí. Yo soy la que se queda. Soy la que está al lado de mamá cada día». «Y tú», susurró la señora Lan, las lágrimas finalmente cayendo. «¿Dónde está ella en tu corazón, Lynn?» El mentón de Lynn se endureció. «Ella es una extraña que apareció y se llevó todo». Uri golpeó la mesa con la mano una vez. El sonido resonó en la habitación como un trueno. «Basta», dijo. «No la llames así. Ella es la razón por la cual tía Lan nunca ha entendido lo que es ser madre». La señora Lan se sobresaltó como si esas palabras la golpearan físicamente. Su mirada volvió a la foto de Tutu. Esos ojos suaves, esa sonrisa tímida. «Te he creído», susurró la señora Lan, su voz rota. «Te he creído porque eres mi hija». Los ojos de Lynn estaban llenos de lágrimas, pero no era remordimiento sino miedo. «No quise hacerle daño a mamá», dijo rápidamente Lynn. «Solo soy mamá. Mamá no entiende lo que es ser la segunda, ser la hija adoptiva, lo que es amar a alguien y que te lo quiten con solo un análisis de sangre». La señora Lan se levantó lentamente, sus piernas temblaban. Sostenía el segundo informe con ambas manos como si fuera un salvavidas. «El amor no puede ser arrebatado», dijo con la voz temblorosa pero decidida. «El amor se destruye cuando alguien miente». Lynn negó con la cabeza, ahora completamente alarmada. «Mamá, por favor». La señora Lan levantó la mano deteniéndose. «Estos días», dijo con la voz entrecortada por el dolor, «dejé que ese papel me volviera fría. No llamé a Tutu. No corrí hacia ella. Me senté en esta casa y me pregunté si la hija que crié era solo una ilusión». Sus hombros temblaron, las lágrimas cayeron libremente. «Y tú miraste», dijo a Lynn. «Tú miraste cómo me derrumbaba». Lynn abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Yuri se acercó a la señora Lan. Más suave que antes, como si temiera que otro sonido duro pudiera hacerla quebrarse. «Tía Lan», dijo con suavidad. «Lo importante no es castigar a Lynn, es traer a Tutu de vuelta antes de que el silencio se convierta en una pared». La señora Lan asintió secándose la cara con los dedos temblorosos. Sí debo ver a la niña». Lynn extendió la mano, su voz ahora más baja. «Mamá, no me dejes». La señora Lan giró lentamente, sus ojos rojos pero decididos. «No te voy a dejar», dijo,
pero no voy a permitir que envenenes mi corazón otra vez. Lin tragó en seco, sus manos apretadas en puños a su lado. Yuri recogió el expediente y lo empujó hacia la señora Lan. «Guarda esto», dijo. «Si ella intenta distorsionar la historia más tarde tendrás pruebas». La señora Lan asintió. Aferró los papeles como si fueran un escudo. Luego miró a Lin por última vez, su mirada llena de tristeza en lugar de ira. «Eres mi hija», dijo. «Pero no tienes derecho a destruir a la otra hija de mamá». Los ojos de Lin se abrieron de par en par y en un breve momento algo oscuro cruzó por su rostro. El dolor se convirtió en resentimiento. La señora Lan no se quedó para ver cómo eso crecía. Cogió su abrigo del gancho junto a la puerta, sus manos temblaban al ponérselo. Yuri la siguió extendiendo la mano para tomar las llaves. «Yo te conduzco», dijo. La señora Lan se detuvo en la puerta mirando hacia afuera como si fuera el camino que debió haber tomado hace unos días. «Lo siento», susurró su voz quebrada nuevamente. «No me odies, mamá». Detrás de ellos, Lin se quedó quieta en medio de la sala, respirando agitadamente mirando cómo la verdad salía por la puerta. Y cuando la puerta se cerró, la mano de Lin lentamente se metió en su bolso. No para sacar un pañuelo, no para buscar consuelo, sino para sacar su teléfono. Su dedo flotó sobre la pantalla temblando con algo que no era una disculpa. Porque perder el control era una cosa, pero perderlo todo era algo que Lin nunca había planeado aceptar. Cô đứng im, cảm giác nhẹ nhàng bỗng dưng dâng lên. Mỗi câu bà Nan nói như xóa nhòa những hy vọng mà cô ấy dày công xây dựng. Bà Nan vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy cứng rắn, không hề có chút dao động. Tử Kiêu lặng lẽ quay lại thế, đầu cúi xuống không nói gì thêm. Cô không thể hiểu tại sao mẹ lại không thể nhìn nhận tình yêu chân thành giữa cô và Miji. Mối quan hệ giữa hai người họ dù đau đớn đến đâu vẫn có thể giết chết được tình yêu trong lòng cô. Một không gian lặng im kéo dài giữa họ và Nan đứng đó, đôi tay đang chặt vào nhau, vẻ mặt không chút thay đổi. Còn Tử Kiêu, cô cảm thấy trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh. Liệu Tử Kiêu có tiếp tục đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình, hay sẽ phải chịu khuất phục trước sự phản đối mãnh liệt của mẹ? Mối quan hệ giữa gia đình cô và Uzi liệu có thể được hàn gắn? Những câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời. Vì một chuyến mới bắt đầu không được làm Nan làm người quay lại, ánh mặt trời lên lạnh lùng hơn bao giờ hết.